Crímenes imperfectos, Australia. Es el atardecer del Día de la Madre, en mayo de 1999. Un coche solitario avanza por las desiertas llanuras australianas y se dirige hacia la pequeña aldea de Snowtown, a 150 kilómetros de Adelaida, rodeada de campos. David Johnson, de 24 años, acompaña a su hermanastro, Jamie Blasakis, de 19 años. David cree que Jamie se lo ha llevado para ir a buscar un ordenador barato. Ya es de noche cuando llegan a Snowtown, una soñolienta localidad con tan solo unos 200 habitantes. Aparcan en la calle Railway Terrace, enfrente de un antiguo edificio de ladrillos que antes albergaba un banco. David Johnson se dispone a entrar con Jamie Blasakis por una puerta lateral, lejos de imaginar el horror que le espera. David Johnson será la última víctima de uno de los casos de asesinatos en serie más espeluznantes y macabros en los anales de la delincuencia australiana. Pasarán otras 2 semanas antes de que la policía registre este antiguo banco en desuso, y lo que encontrarán allí no tan solo les horrorizará, sino que dará a la aislada localidad de Snowtown una indeseable fama internacional. Snowtown, cadáveres en los barriles. Adelaida, llamada la ciudad de las iglesias en Australia. Una ciudad meticulosamente planificada desde el principio. Pero como todos los centros urbanos australianos, ha tenido que sucumbir a las realidades del siglo XX. Y los barrios de viviendas baratas de protección oficial han empezado a proliferar en los suburbios al norte de la ciudad. Aquí, en estas extensiones de casas prefabricadas y uniformes, la tasa de paro es muy alta y el futuro muy incierto. Son el caldo de cultivo ideal para la desilusión, el desespero e, inevitablemente, la delincuencia. Uno de sus residentes es el adolescente Clinton Trezise. El entorno familiar de Clinton ha sido muy difícil y ha vivido casi toda su infancia en hogares de adopción. Pero a pesar de sus dificultades, se ha convertido en un joven agradable, alegre e independiente, con preferencia por la ropa llamativa y una actitud despreocupada. Por muy independiente que fuera, era una persona bastante vulnerable. Cuando consiguió el apartamento en Phillip Highway estaba eufórico, tan feliz por vivir en su propia casa. Entre los amigos de Clinton Trezise en el barrio están Barry Lane y Robert Wagner. Pero el muchacho ignora que forman parte de un grupo de inadaptados sociales, cuyo líder es un peligroso psicópata. En agosto de 1992, le invitan a una casa en la calle Waterloo Corner Road, en el suburbio de Salisbury North, en Adelaida. Clinton está sentado en la sala de estar cuando de repente le atacan por la espalda. Cayó al suelo, donde el asesino siguió golpeándole varias veces en la cabeza. Le rompió la base del cráneo. Los golpes eran tan fuertes que incluso se fracturó la parte frontal del cráneo, que estaba contra el suelo. Entonces el asesino llama a sus amigos, Robert Wagner y Barry Lane, que viven cerca. Se dirigen en coche hacia el norte y excavan una fosa poco profunda en una granja. La hermana de Clinton, Cherie, intenta denunciar su desaparición a la policía. Creo que hablé con Elizabeth. No lo recuerdo y le dije, mira, mi hermano ha desaparecido. Llevamos 2 semanas sin verle. No hemos tenido ningún contacto con él, no sabemos dónde está. Su casa está patas arriba, más de lo normal. Creo que tengo que denunciar su desaparición. Yo pensé que se habría hartado de la mierda de vida en que estaba metido y que había decidido largarse lejos de todo aquello y simplemente se había ido. Pensé que se había ido para empezar una nueva vida en otro lugar. A pesar de la afirmación de Cherie, inexplicablemente no se presenta ninguna denuncia sobre la desaparición de Trezise hasta que lo hace su madre 3 años más tarde.
También pasarán varios años hasta que se encuentren los restos mortales de Clinton Trezais, y todavía más hasta que sean finalmente identificados, junto con los de muchas otras víctimas. El asesino es un psicópata llamado John Bunting, un hombre corpulento de 20 y tantos años. Es un monstruo cruel y malvado que vive con su mujer analfabeta y casi ciega, Verónica, en la casa de Waterloo Corner Road, en Salisbury North. Cuando era joven, lanzaba insectos en recipientes llenos de algún producto químico para observar cómo morían. Cavaba túneles bajo su casa, hasta que su padre le dijo que era demasiado peligroso. De adolescente seguía al nazismo. El único denominador común a lo largo de todo su historial era un odio terrible hacia los homosexuales y los pedófilos. Y no parecía distinguir entre ambos. En la casa de Waterloo Corner Road, Bunting conoce a sus vecinos, Robert Wagner y Barry Lane, y les atrae hacia su telaraña del mal. Wagner también era un chico con problemas que había crecido en los suburbios al norte de Adelaida. Era analfabeto y siempre se metía en problemas en la escuela. También tenía problemas en casa. Su padrastro era un hombre muy estricto, de una disciplina férrea, y solía pegarle a menudo. Wagner conocía a un tal Barry Lane, que era gay y travesti. Le gustara que le llamaran Vanessa, y solía andar por los suburbios del norte de Adelaida. En resumidas cuentas, Lane inició una relación con Wagner cuando éste apenas era un adolescente. Tenía cerca de 13 años en la época. Wagner y Lane empiezan a frecuentar la casa de Bunting, al igual que otro amigo, Mark Hayden, un hombre muy taciturno que también ha caído bajo la nefasta influencia de Bunting. Todos ellos están fascinados por la enfermiza obsesión de John Bunting con la crueldad y la venganza. El 16 de agosto de 1994, dos granjeros harán un macabro descubrimiento aquí, en Lower Light, 50 kilómetros al norte de Adelaida. Un cráneo humano destrozado y otros restos de un esqueleto. La policía no puede identificar el cadáver. Han pasado 2 años desde el asesinato de Clinton Trezais y pasarán otros 5 antes de que sea finalmente identificado. Espero que muriera al instante, pero no lo sé. Quizás simplemente perdiera la conciencia. Solo podía imaginar a mi hermano, inocente, sentado en el sofá, y un tarado que se acercaba por detrás y le daba un porrazo en la cabeza, y él debía pensar, pero ¿qué está pasando? Cuando aparecen los restos mortales de Clinton Trezais en 1994, John Bunting ha reunido ya a su alrededor un nutrido grupo de marginados sociales. Uno de ellos es Elizabeth Harvey, recién separada de su marido Marcus Johnson. Podéis llamarme tío John si queréis. Se ha ido a vivir con Bunting en Waterloo Corner Road, junto con sus 2 hijos de anteriores relaciones, Troy Youth y Jamie Blasakis. El padrastro de sus hijos, Marcus, recuerda haberse encontrado con Bunting. No le interesaba el deporte. No tenía aficiones. Era como si lo único que existiera fueran los pedófilos. Y ese era prácticamente su único tema de conversación. Tanto Jamie como Troy han sufrido abusos sexuales de pequeños por parte del padre biológico de Jamie. Y Troy, a su vez, ha abusado sexualmente de su hermanastro pequeño, Jamie. Jamie Blasakis pronto cae bajo las garras de Bunting. En una caravana alquilada, bastante cerca de la casa de Waterloo Corner Road, vive un pensionista discapacitado mental, Ray Davis, de 26 años. Un día de 1995, la arrendadora de Davis, Susan Allen, se dirige hacia la caravana para increparle. Le acusa de haber abusado de un niño que conoce. Davis protesta que es inocente, pero Susan Allen le denuncia ante la policía. Luego se lo cuenta a su vecino, John Bunting. Es la excusa que necesita el asesino para justificar su impulso incontrolable para torturar y matar.
Le capturaron fácilmente entre Wagner y Bunting, le ataron y le metieron en el maletero de un coche, se lo llevaron a un lugar apartado y le pegaron antes de regresar a casa de Bunting, donde siguieron torturándolo antes de estrangularlo hasta morir con unos cables, como los que sirven para arrancar un coche. ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Pervertido asqueroso! ¡Mírame! ¡Mírame, basura! Le has dado su merecido, Rob. Le has dado su merecido. También está presente Elizabeth Harvey, convencida de que Davis es un pedófilo. Bunting se aprovecha de ello y la azuza para que participe en el ataque. Toma, pínchale la pierna con eso. Cogió una herramienta de ceramista y acuchilló con ella la pierna de Davis. ¡Otra vez, Liz! ¡Otra vez! ¡Basura! ¡Basura asquerosa! Es un niño, tío. Se nos muere. Luego tiraron su cuerpo en una fosa del patio trasero del número 203. Nadie parece inquietarse por las circunstancias ni el motivo de la desaparición de Ray Davis. Nadie presenta una denuncia. Susan Allen se ha obsesionado con Bunting, con quien inicia relaciones sexuales, a pesar de que este no tan solo está casado con Verónica, sino que también mantiene relaciones con Elizabeth Harvey. Los constantes requerimientos sexuales de Susan Allen empiezan a irritar a Bunting. Es una obsesión fatal. En noviembre de 1996, Susan Allen desaparece, simplemente. Cuando su familia denuncia su repentina y misteriosa desaparición, la policía se dirige a casa de Susan Allen, donde les espera un inquietante panorama. Su casa, normalmente ordenada y limpia, estaba patas arriba. Además, sus mascotas estaban allí, y ella era una gran amante de los animales que jamás les habría dejado solos. Bunting y Wagner, sin embargo, saben exactamente dónde está. La habían descuartizado, repartido sus restos en bolsas de basura y enterrado en el patio trasero de la casa de John Bunting en Waterloo Corner Road de Salisbury North. A falta de claros indicios de criminalidad, Susan Allen es simplemente declarada como persona desaparecida. Bunting y Wagner afirmarán más tarde que se la habían encontrado muerta de un ataque cardíaco y que solo la descuartizaron y ocultaron sus restos para poder cobrar su pensión de la Seguridad Social. Podremos cobrar su pensión, colega. La buena de Sus, ¿eh? La enmarañada red de relaciones alrededor de John Bunting es muy complicada. En 1996, Bunting y Elizabeth Harvey, junto con los dos hijos adolescentes de ella, Troy y Jamie, se mudan a una casa en el pueblo de Murray Bridge, a unos 100 kilómetros de distancia. John, sin embargo, sigue en contacto con Wagner. Bunting y Wagner son ya imparables, empujados por el ansia de dinero y un irresistible impulso asesino. Bunting monta un gráfico al que llama Muro de Arañas. Es una lista de víctimas potenciales. Varios conocidos que en su extraño delirio decide son todos pedófilos. A menudo elige un nombre al azar, le llama y le insulta. Maldito pedófilo, me importa un carajo a quien llames, tío. Llama a quien quieras, nos volveremos a ver las caras. Pronto lo descubrirás. En el centro de su gráfico está el delincuente sexual convicto Barry Lane, que había sido su cómplice y le había ayudado a deshacerse del cadáver de Clinton Tresize. En la primavera de 1997, Bunting decide que ha llegado el momento de volver a matar. Michael Gardiner es un hombre extrovertido y abiertamente gay. También él ha tenido una vida problemática. Su padrastro le despreciaba por sus tendencias sexuales. Y tras sufrir abusos por parte de un amigo de la familia a los 14 años, fue dado en adopción. Ahora, a los 19 años, intenta rehacer su vida y alquila una habitación en una casa cercana del domicilio de Wagner, en el norte de Adelaida. La casera de Michael es Nicole Zurita. Yo le pintaba. La casera de Michael es Nicole Zurita. Yo le pintaba a menudo las uñas y él solía llevar peluca y se hacía llamar Michelle. Por mí, que fuera quien quisiera, que no se sintiera reprimido.
La prima de Nicole Zurita, Vicky Mills, vive cerca de allí y es la amante de Robert Wagner. Por lo tanto, Michael Gardiner les conocerá muy pronto. Un día, un incidente en el que está involucrado uno de los hijos de Mills dispara la indignación de Wagner y Vicky Mills. Al llegar a casa se encontraron con Michael Gardiner, que perseguía a ese chaval, muy excitado por toda la habitación. Todo muy divertido. Pero cuando Gardiner por fin pilló al chaval, le puso sin querer la mano en la boca. Y Mills, como Wagner, interpretaron ese gesto como algo siniestro. Poco después, la casera de Michael, Nicole Zurita, se marcha de vacaciones y Wagner decide atacar con la ayuda de Bunting. Eres un maricón, un asqueroso maricón. Secuestran a Michael y se lo llevan a un garaje en el patio trasero de la casa de Bunting en Murray Bridge. Le atan, le torturan. Vamos, John, sosténle. Y le estrangulan. Hijo de puta de mierda. Eres homosexual, ¿verdad, tío? Perro sarnoso. ¡Basura! Cuando cae de rodillas, Bunting exige que se levante. Vamos, Rob, vamos. Levántale. El nudo se va apretando. Tranquilo, tranquilo, tigre. Michael Gardiner se debate inútilmente en sus últimos momentos. ¿Notas el dolor? ¿Te duele, eh? Mírame a los ojos. Sus atacantes le descuartizarán más tarde a hachazos y tirarán sus miembros a un barril lleno de ácido guardado en el garaje. Qué pasada, ¿verdad, colega? Vamos, colega, rápido. Tenemos que encontrar su cartera. Bunting y Wagner registran la casa de Zurita, buscando sin éxito la cartera de Michael, con la esperanza de encontrar sus datos bancarios y su documento de identidad para sacarle dinero. Se llevan todas sus pertenencias y roban algunas cosas de Zurita, para que parezca que ha sido él, que ha robado a su casera y ha huido. Más tarde, Zurita encontrará la cartera de Michael debajo de su cama. Luego empecé a recibir llamadas telefónicas de alguien que decía ser un amigo de Michael y me decía que Michael necesitaba su documento de identidad. Yo había encontrado la cartera de Michael debajo de la cama de su habitación y Jamie sabía que yo la tenía porque un día que pasó por casa se lo dije. Le dije, mira, tengo su cartera. O sea que no se ha llevado su tarjeta de la Seguridad Social ni nada. Es lo que querían ellos. Y yo le dije a su amigo, le dije, vale, pero yo quiero que me devuelva mis cosas. O sea que dile a Michael que haga el favor de venir a verme. Luego recibí otra llamada y me dijo, necesita de verdad su carné de identidad. ¿Puedes venir al parque y dármelo? Y yo le dije, pues me parece que no. Se suceden las llamadas más amenazadoras, incluso una en la que el comunicante dice ser Michael. Nicole las rechaza todas, pero finalmente Jamie la convence para que entregue la cartera, aunque sigue preocupada por el paradero de su antiguo inquilino. De todas formas, la desaparición de Michael va cayendo en el olvido. John Bunting solo ha tolerado hasta entonces a Barry Lane a causa de sus relaciones con su cómplice Robert Wagner. Pero aquella relación ha terminado. Barry Lane tiene ahora un nuevo amante, Thomas Trevelyan, un adolescente con problemas mentales, aficionado a toda la parafernalia militar. Bunting también sabe que Lane ha estado hablando. Para Bunting, la red cada vez más extensa de supuestos pedófilos parece tener un denominador común: el convicto de delitos sexuales, Barry Lane. Bunting no ha olvidado que Lane ha contado a Verónica el asesinato de Tres Eyes. Ahora es una víctima cantada. A Barry Lane se le acaba el tiempo. El asesino es cada vez más astuto. En su siguiente ataque, obligará a su víctima a grabar su voz y a realizar una llamada telefónica para explicar su repentina desaparición, por si sus familiares o la policía se inquietan. ¡Oh, a la cama! ¡A la cama! ¡Calla! ¡Calla! Bunting, Wagner y Thomas Trevelyan fueron a casa de Lane. Le saltaron encima, le inmovilizaron y le torturaron. Y luego le obligaron a llamar a su madre, en Adelaida. Hola, mamá. Qué encantadora es tu mamá, ¿verdad? Vamos. Le obligaron a llamarla para insultarla y para despistarla. Me marcho a Queensland. Cuando colgó el teléfono, Bunting, Wagner y Trevelyan volvieron a atacar a Lane. No, no.
Vale, pues ahora vamos a cantar cancioncitas infantiles. Le rompieron los dedos y las uñas de los pies con unas tenazas. Los 5 lobitos. En una especie de retorcido experimento para ver qué le dolía más, siguieron pegándole. Y finalmente, tras arrancarle sus datos bancarios, le estrangularon. Rob, acaba con ese cerdo. Acaba con él. Tío podrido, le llamaré yo. Tío podrido, abusador de niños. ¿Te ha gustado eso, Rob? Me lo acabo de inventar, ¿sabes? Es que soy tan listo, tan listo. Tío podrido, ¿eh? Envolvieron el cadáver en una alfombra y lo dejaron en la casa varios días antes de llevárselo, descuartizarlo y meterlo en un barril. 10 días después de su desaparición, una amiga de Lane denuncia este hecho a la policía. También cuenta a los agentes que Lane le había hablado de la muerte de Clinton Trezise. Aunque no acabe de creérsela, cuenta a la policía la historia que Lane le había contado. Pero debido a la llamada telefónica amañada, la policía cree que Lane se ha trasladado a Queensland. Mientras tanto, el joven Thomas Trevelyan tiene muchos motivos para sentirse aterrorizado. A finales de 1997, 5 personas han muerto en los suburbios al norte de Adelaida y en el pueblo de Murray Bridge, en el sur de Australia. Sus cadáveres están ocultos, descuartizados y metidos en barriles llenos de ácido. Solo los asesinos conocen el horrendo destino de Clinton Trezise, Ray Davis, Susan Allen, Michael Gardiner y Barry Lane. Tras el asesinato de Lane, Thomas Trevelyan se muda a casa del asesino Robert Wagner y su novia Vicky Mills. ¿Has tardado mucho? No. Trevelyan es un chico mentalmente y emocionalmente inestable y está obsesionado con toda la parafernalia militar. Pronto confía a un primo su participación en el asesinato de Lane y le cuenta que teme por su propia seguridad. Los asesinos están seguros de que tarde o temprano Trevelyan contará a alguien lo sucedido. Y están convencidos de que tiene que morir. Aprovechan sus problemáticos antecedentes para simular un suicidio. Se lo has contado a todo el mundo. ¿Por qué? ¡Cuélgale, Rob, cuélgale! ¡Lo siento! ¡Arriba, arriba! ¡Muere, hijo de puta! ¡Nenaza llorona! ¿Eh? Le encontrarán colgado de un árbol en las montañas de Adelaida. Durante años la policía creerá que se ha suicidado. A principios de 1998, Jamie Blasakis sigue viviendo en casa de John Bunting junto con su madre, Elizabeth Harvey. Se ha convertido en heroinómano e invita a otro adicto, Gavin Porter, a venir a vivir con él. Una decisión peligrosa, puesto que Bunting ha añadido ahora a los drogadictos a su extraña lista de odios. Aunque excusa el consumo de heroína de su ahijado Jamie, desprecia a Gavin Porter por ser un yonki. Gavin es un esquizofrénico con una pensión de invalidez, y Bunting pronto consigue sus datos bancarios y su identificación personal. Cuando Bunting se pincha por accidente con una jeringuilla que Porter ha dejado en el sofá, se pone hecho una furia y decide que Porter será la víctima número 7. Un día que Jamie está ausente, se repite el ritual asesino habitual. Madre mía, el cabrón se está despertando. Tranquilo, tigre. Han acordado que mientras Porter duerme en los asientos traseros del coche, Wagner y Bunting le atacarán. ¡Perro sarnoso! Tras ser golpeado, torturado y finalmente asesinado, los criminales introducen su cadáver en un barril y lo dejan en el garaje del patio trasero de la casa de Murray Bridge. Cuando Jamie Blasakis vuelve a casa, Bunting se lo lleva al garaje. Allí, horrorizado, verá el cadáver asesinado de su amigo Gavin. Su horror se multiplicará más tarde, cuando Bunting señala otro barril, levanta la tapa y le enseña los restos mortales de Barry Lane y Michael Gardiner. El bueno de Bassa y Michael Gardiner, ¿verdad? ¡Hola! Oh, la has jodido, John.
Ante el repulsivo espectáculo, Jamie vomita incontrolablemente, pero está tan aterrorizado que acepta plegarse a los planes de Bunting, entre otros, hacerse con el dinero de la seguridad social de Kevin Porter. Solo limpio el mundo de unas cuantas manzanas podridas. En agosto de 1998, Bunting decide que ya es hora que el impresionable Jamie pruebe por primera vez el placer del asesino. Convence al muchacho de que su hermanastro mayor, Troy, se merece un castigo por haber abusado sexualmente de él. Armados con garrotes improvisados y martillos, entran en el dormitorio de Troy. ¡Ahora! ¡Demasiado tarde, Jamie! ¡Jamie, yo no! ¡Tío, mierda! ¡Jamie! ¿Por qué me hacéis eso? ¡Jamie! 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 ¿Por qué no me ayudas? Sabes muy bien lo que has hecho, perro. ¡Perro de mierda! El grupo le arrastra al cuarto de baño y graba su voz. Ahora tendrás que ayudarnos, colega. Quiero que digas unas cuantas cosas, ¿vale? Las repulsivas grabaciones de estas horrendas torturas y asesinatos finales se conocerán más tarde como... Me marcho a Perth. Las voces de los muertos. Porque no te irás. No te irás a Perth, colega, ¿verdad que no? Te quedarás aquí con nosotros. Agárrale. Sacúdele, Rob. Cabrón de mierda. Date prisa. Rob, estás tardando demasiado. Acaba con él, Rob. Acaba con él. La vida se le va escapando. Wagner se asegura de que ha perdido el conocimiento. Bunting está exultante, eufórico. Le ha encantado todo. Con el cuerpo inerte de Troy en el suelo, Bunting ordena a Jamie que le patee y le ayude luego a meterlo en el garaje. Con 3 cadáveres en 3 barriles. El hedor es allí insoportable. Jamie está aterrorizado, presa de las náuseas, pero no tiene empacho en utilizar el dinero de la seguridad social de su hermano para comprarse droga. Ya hay 8 personas muertas y nada puede detener todavía esa orgía asesina. Aparte del asesinato sin resolver de Clinton Trezais, todavía sin identificar, lo único que tiene la policía son un par de denuncias de personas desaparecidas y varias sospechas de fraude a la seguridad social que están bajo investigación. Como tiburones enloquecidos, los asesinos están descontrolados y pronto estarán dispuestos a devorarse entre ellos, como Mark Hayden está a punto de descubrir. Hayden está casado con Elizabeth Sinclair y Bunting le ha empezado a coger manía. Decide que se encargará de ella más adelante. De momento se propone atacar al sobrino de 18 años de Elizabeth Sinclair, Fred Brooks. El adolescente debe morir, simplemente porque es una víctima fácil. El manipulador Bunting ha decidido que el joven Jamie debe seguir participando en su terrible pesadilla. Estamos en septiembre de 1998, un mes después del asesinato de Troy. El ataque contra Fred Brooks duró varias horas y fue de una brutalidad extrema. Le desnudaron y le pegaron. Le pusieron cigarrillos encendidos en la nariz y la oreja. Le grabaron una sonrisa en la frente con un encendedor. También utilizaron el encendedor para quemarle un pezón. En cierto momento, Bunting sacó un aparato llamado Variac que servía para el enchapado de níquel o de plomo, con unas pinzas de contacto que le prendieron en los genitales. Más tarde, después de aplicarle varias descargas, Bunting sacó varias bengalas. Brooks seguía inmovilizado. Bunting cogió una de ellas y la insertó en el pene de Brooks. La encendió con un mechero y se quedó observando cómo se iba consumiendo y se acercaba a la base, mientras Brooks se debatía intentando liberarse. Algo que al parecer les pareció tan divertido a Bunting y a Wagner que lo repitieron con otra bengala.
Y una de las últimas cosas que le hicieron a Brooks fue inyectarle agua en los testículos, tras lo cual, por suerte, Brooks terminó falleciendo. Luego se llevaron su cadáver a la casa de Mark Hayden en Smithfield Plains, en los suburbios al norte de Adelaida, donde por entonces ya habían trasladado todos los demás barriles. Poco después, la pandilla de asesinos empezó a sacar el dinero de Brooks de sus cuentas bancarias. En una escalada demencial, las torturas son cada vez más crueles, la selección de víctimas más al azar. Pocas semanas más tarde, en octubre de 1998, Bunting y Jamie Blasakis están sentados en un coche en Murray Bridge, cuando distinguen a Gary O'Dwyer, de 29 años, que cruza la calle cojeando. O'Dwyer ha sufrido un terrible accidente de tráfico y cobra una pensión por invalidez. Es una víctima fácil y Bunting consigue que les invite a su casa. Estaban los tres sentados en la sala de estar, tomando unas cervezas, cuando de repente Bunting se levantó y, como si fuera una señal convenida, Wagner agarró a O'Dwyer desde atrás y empezó a estrangularle. Para, tío, le estás matando, le estás matando. Bunting entonces le dijo, para, le estás matando. Y sin el menor atisbo de ironía, le dieron una paliza y torturaron a O'Dwyer con distintos métodos que ya habían utilizado. Como la máquina de Variac con la que habían torturado a Fred Brooks. Le obligaron a darle sus datos bancarios para poder entrar en sus cuentas y grabaron su voz, al igual que lo habían hecho con Fred Brooks y Troy Judd, diciendo a su familia que se marchaba para borrar las pistas. Y finalmente O'Dwyer fue estrangulado en su casa de Francis Street. Es la 10ª víctima y otro cuerpo descuartizado termina en un barril. Tras acabar con O'Dwyer, en algún rincón de la retorcida mente de Bunting surge la idea de que ha llegado el momento de matar a la mujer de su cómplice, Elizabeth Hayden. Será, sin embargo, este cruel asesinato el que pondrá sobre aviso a la policía, que empezará a temer que se trata de la obra de un asesino en serie. Es el peor caso de asesinatos en serie de la historia de Australia. Hasta ahora han muerto 10 personas. Sácalo, por favor, sácalo. John Bunting descubre entonces que la mujer de Mark Hayden, Elizabeth, conoce todos los detalles sobre el asesinato de Clinton Trezise en 1992 y decide que ya le ha llegado la hora de morir. No ha transcurrido ni siquiera un mes desde el asesinato de Gary O'Dwyer, cuando Mark Hayden sale con unos amigos y deja a su mujer sola en casa, en Smithfield Plains, con Bunting y Wagner. Los asesinos la arrastran hasta el cuarto de baño, le colocan las esposas, le pegan una paliza y la torturan. Le meten un calcetín en la garganta, la amordazan con cinta adhesiva y le colocan una soga al cuello. Estate quieta, Liz. Muere, 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 muere. Luego transportan el cadáver de Elizabeth Hayden hasta un cobertizo detrás de la casa, donde los barriles llenos de ácido están ahora almacenados con su macabro contenido. Al cabo de 72 horas, el hermano de Elizabeth Hayden denuncia su desaparición a la policía. El hecho de que se denunciara tan pronto la desaparición de Elizabeth Hayden alertó a la policía, que se dispuso a investigar su entorno más inmediato, mucho más rápido que en los casos anteriores. Al cabo de unos días, por lo tanto, la policía interrogaba ya a Mark Hayden, Robert Wagner y John Bunting. Les parece sospechoso que el marido de Elizabeth no haya denunciado su desaparición, pero no tienen ninguna prueba evidente que inculpe al grupo. Pero por vez primera desde que se iniciaron los asesinatos, los criminales empiezan a preocuparse.
Trasladan rápidamente los barriles a una finca propiedad de unos amigos de Bunting, cerca de Hoyleton, al norte de Australia del Sur. Bunting cuenta a la pareja propietaria de la finca que los barriles contienen canguros muertos. En enero de 1999, los inspectores visitan la casa de Hayden en Smithfield Plains. Los inspectores estaban investigando el cobertizo donde habían estado los barriles y uno de ellos notó el olor característico de un cadáver. Entonces llevaron a cabo otras pruebas con luminal para detectar la presencia de sangre y descubrieron numerosos restos de sangre en el cobertizo. Los vecinos cuentan a la policía que han visto a Hayden cargar unos bultos sospechosos en un Land Cruiser. La policía se interesa entonces por este vehículo. Los inspectores interrogan además a Hayden, que les cuenta simplemente que su mujer se escapa a menudo con otros hombres. No tengo ni idea. No sé dónde está. Hayden afirma también que su mujer se había insinuado sexualmente a su amigo John Bunting delante de Robert Wagner. Los inspectores encuentran sus declaraciones poco creíbles y les parece sospechoso que Hayden parezca estar tan poco preocupado ante la desaparición de su mujer. Toda la trama está a punto de salir a la luz, pero la policía no tiene ni idea del alcance de la carnicería ni del hecho de que los asesinatos no hayan terminado. Los investigadores vuelven a estudiar los expedientes de personas desaparecidas y consiguen relacionar a Wagner con la desaparición de 3 personas: Elizabeth Hayden, Barry Lane y Clinton Trezise. Con todas estas pruebas, la desaparición de Elizabeth pasa a considerarse un grave crimen y se adjudican mayores recursos policiales para la resolución del caso. Se graban miles de horas de conversaciones telefónicas entre todos los sospechosos. A finales de 1998, Bunting está cada vez más preocupado por la policía. Y para complicar las cosas, los propietarios de la finca donde ha ocultado los barriles le piden que se los lleve. Bunting tiene que actuar sin dilación. La pareja acepta a regañadientes que Bunting aparque su Land Cruiser y sus barriles en su nueva casa de Snowtown. Pero pronto insisten en que se lleve los barriles debido al terrible hedor que desprenden. Desesperado por encontrar un lugar donde esconder los barriles y su contenido, Bunting alquila este antiguo edificio del banco de Snowtown. El propietario no sabe que el uso que Bunting dará a su propiedad alzará al pueblo de Snowtown a la fama más indeseable. Pero trasladar barriles llenos de cadáveres no es una tarea que pueda llevarse a cabo fácilmente sin que nadie se entere, especialmente en un pueblo pequeño como este. Un hombre del pueblo, Steve, se dirige a su trabajo temprano cuando observa la extraña actividad en el antiguo edificio del banco. Al otro lado de la calle principal, vimos a un par de personas que estaban cargando algo. Nosotros pasamos lentamente, observando lo que hacían, pero no nos llamó demasiado la atención. Vamos, John. He contestado todas tus preguntas, no he hecho nada. Tras ser interrogado de nuevo por los inspectores, un desafiante Bunting se atreve incluso a acusarles de acoso policial, pero no presenta una denuncia formal. Al no saber nada más de la policía durante 3 meses, cree que ha pasado el peligro. Vamos a cargarnos a otro. Está tan confiado que se siente capaz de satisfacer de nuevo su sed de sangre y ya ha elegido a su víctima, el hermanastro de Jamie Blasakis, David Johnson. Vamos a matarle. ¿Estás con él o conmigo? Bunting ordena a un dócil Jamie que monte una trampa a su hermanastro para asesinarle y Jamie le obedece. Jamie le cuenta a David que sabe de un ordenador muy barato que se vende en Snowtown a 150 kilómetros y le sugiere que le acompañe para ir a comprarlo. David, sin sospechar nada, acepta enseguida. David, mi hijo, era fantástico. Nunca se había metido en líos con la policía. Se vestía bien, le gustaba la ropa de calidad, le gustaban todas las cosas de calidad. Y creo que, de alguna manera, este pudo ser en parte el motivo para que John Bunting decidiera eliminarle. Porque David representaba todo lo contrario de lo que a Bunting le gustaba en la vida.
Así pues, al atardecer del Día de la Madre de 1999, completamente ajeno a los peligros que le esperan, David Johnson, eufórico ante la perspectiva de comprar un nuevo ordenador, viene hacia Snowtown con Blasakis, que le conduce hacia una trampa mortal. Al cabo de 90 minutos de viaje, Jamie entra con David por una puerta lateral del edificio. Y entonces, lo inesperado. Tráemelo aquí, Rob. Una vez en el interior del banco, Johnson se ve de repente asaltado por Wagner y Bunting. ¡Calla, calla! Tío, dile que se calle. Sí, cállate, tío. Haz lo que te dice, tío. Haz lo que te dice. Empiezan a pegarle para que le revele su número secreto personal de la cuenta bancaria. Dinos tu número secreto. Dínoslo. Dale tu número secreto. No. Dilo. 9042. ¿Te gusta ese ordenador? Para ti 200 pavos, tío. 200 pavos. ¿Qué te parece? Utilizan el ordenador para grabar frases preparadas que Johnson debe recitar para utilizarlas luego en los contestadores telefónicos. Cuando terminan de grabar, Wagner y Blasakis se dirigen a un bar de la carretera para intentar sacar dinero de su cuenta bancaria. Solo con Bunting, Johnson se da cuenta de que está a punto de morir. Se lanza contra Bunting en un último y desesperado intento de huida y consigue romperle 2 costillas. Hace todo lo posible, pero como tiene las manos atadas, Bunting le lleva ventaja y pronto consigue dominarle. ¡Muere! 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 ¡Muere, cerdo cabrón! ¡Hijo de puta! Me has hecho daño. Me has hecho daño. Cuando Wagner y Blasakis regresan con las manos vacías, Wagner tiene un acceso de ira. ¡Yo les mato! ¡Tú no les matas! ¡Les mato yo! Tranquilo, tranquilo. ¡No, les mato yo! Es que me ha hecho mucho daño, tío. Se ha desmadrado. ¡Joder! Cuando Blasakis salió de la ducha, entró en la cocina donde vio a Robert Wagner en los fogones cocinando algo. Reconoció un trozo de carne que Wagner había cortado del cuerpo de David Johnson hacía un rato. Y para su horror más profundo, se lo ofrecía ahora para que se lo comiera. Pronto se puso a vomitar, pero Bunting y Wagner canibalizaron la carne de Johnson. Cuando David Johnson es asesinado en mayo de 1999, ya está en marcha una importante investigación policial, cuyo final horrorizará al mundo entero. Dejará a todo el país conmocionado y saltará a los titulares de la prensa internacional. La justicia está a punto de atrapar a los asesinos cuando uno de ellos se vuelve contra los demás. En mayo de 1999, los inspectores están cerrando el cerco alrededor de la banda asesina, pero siguen ignorando la brutalidad de sus crímenes. Increíblemente, a pesar de todas las escuchas telefónicas y la vigilancia constante, los asesinos se cobran su 12ª víctima, David Johnson, de 24 años. En Snowtown, los detectives de Adelaida cuentan al agente local Ian Young que buscan un coche Land Cruiser. Yo consulté mi carnet de notas y dije, oh sí, puedo deciros dónde está. Y les expliqué que ese coche había llegado al pueblo a finales de enero o principios de febrero y que iba cargado con unos barriles en la parte de atrás. Y entonces los inspectores aguzaron el oído. Desde ese momento se encauzó la investigación. Los detectives localizan el Land Cruiser en casa de la pareja y descubren que John Bunting alquila el edificio de un banco abandonado en el pueblo. Se dirigieron hacia allí y entraron por una puerta lateral. Fueron hacia la cámara de seguridad del banco y la abrieron. Y enseguida se toparon con aquel horrible hedor y supieron que se trataba de cadáveres. Los horrorizados agentes llamaron inmediatamente pidiendo refuerzos y equipo especial. Pocas horas después, la noche del 20 de mayo, volvieron a entrar en la cámara de seguridad. Un agente fue abriendo todos los barriles, mientras otro, a su lado,
iba grabando lo que aparecía con una cámara de vídeo. La policía ha confirmado hoy el hallazgo de 8 víctimas en los barriles encontrados en un edificio alquilado en un pueblo al norte de Australia Meridional. La gente no podía creerlo. Una cosa así en un pueblo como Snowtown. En realidad, el olor se había dispersado por todo el banco al abrirse la puerta de la cámara acorazada. Yo me acuerdo de que incluso unos días después, cuando pasaba con el coche por la calle principal, veía mucha gente, incluso gente de la prensa, que se ponía a 4 patas para olisquear por debajo de la puerta y también por el buzón al lado del edificio, donde se pone el correo del banco. Metían la nariz allí para ver si podían oler algo. La policía traslada los barriles a Adelaida, donde el profesor de anatomía de la Universidad de Adelaida, Machi Henenberg, colaborará en la identificación de los restos mortales. Me impresionó mucho. Me impresionó la crueldad con que se habían perpetrado aquellos crímenes. Porque hay que ser alguien muy insensible para ser capaz de descuartizar de esta forma a otro ser humano como si fuera un objeto. El descuartizamiento y almacenamiento de los cadáveres forma parte del comportamiento típico de los asesinos en serie, cuando ya no les basta matar para satisfacer sus impulsos. El criminólogo Alan Perry ha estudiado estos comportamientos. Como ya no les satisface el simple hecho de matar, tienen que ir más lejos. Ir más lejos implica a menudo torturar a las víctimas, descuartizarlas y en algunos casos recurrir al canibalismo. Pero suele ser una evolución progresiva, desde un simple asesinato al principio hasta los crímenes mucho más rituales y extraños al final. También cabe la posibilidad de que los asesinos intentaran eliminar los rastros de sus crímenes y no se dieron cuenta de que en realidad los estaban conservando. Bien, aquellos cadáveres parecían estar casi momificados. Al parecer habían utilizado un tipo de ácido inadecuado, puesto que estaban en barriles de ácido hidroclórico que no disuelve fácilmente los tejidos humanos. Si les hubieran metido en ácido sulfúrico, habrían estado mucho más dañados. El macabro descubrimiento marca el momento de la verdad. Ya es hora de que la policía entre en acción. Se proponen abordar y detener en el mismo día a John Bunting, Robert Wagner y Mark Hayden. Salen 3 brigadas distintas con 2 grupos cada una. Un grupo para registrar y otro para efectuar las detenciones. La primera casa que visitan es la de John Bunting. Le detienen, así como a Elizabeth Harvey, que será liberada más tarde, y se los llevan a comisaría. Más tarde, Bunting es formalmente acusado de asesinato. En el mismo momento, Robert Wagner es también detenido y llevado a comisaría, y acusado a su vez de asesinato. Lo mismo sucede con Mark Hayden. Aquella tarde los 3 hombres serán oficialmente acusados de asesinar a una persona desconocida. Jamie Blasaki será interrogado unos días más tarde. En el interrogatorio, Blasaki se hunde. A lo largo de 6 días irá contando a los investigadores todo lo que sabe, con la esperanza de ganarse así la inmunidad penal por sus crímenes. Conduce a la policía hasta el lugar donde están enterrados los restos de Ray Davies y Susan Allen en Waterloo Corner Road. Cuando salta la noticia de los macabros descubrimientos, los investigadores se esfuerzan en explicar a los medios de comunicación la tarea que tienen entre manos. Nos encontramos con la dificultad de no haber podido identificar a las víctimas, por lo tanto no podemos establecer sin lugar a dudas cuándo fueron vistas por última vez ni cuándo pueden haber muerto. Hemos localizado varias bolsas de plástico bastante grandes, pero es demasiado pronto para confirmar cuántos cadáveres pueden contener. Nunca en la historia de Australia Meridional nos habíamos enfrentado con la investigación de una serie de crímenes como si fuera uno solo. Es cada vez más evidente que tendremos que recurrir a las pruebas de ADN para identificar a las demás personas. La policía identifica a 10 de las víctimas, pero todavía no han descubierto que Clinton Trezais y Thomas Trevelyan también se cuentan entre ellas.
Finalmente, Bunting, Wagner y Hayden son imputados con 10 cargos de asesinato y Blasakis con 5. Cuando los 4 hombres aparecen ante el juez, la tensión entre ellos es palpable. Blasakis está cada vez más angustiado y los otros 3 le insultan durante su declaración. Los funcionarios judiciales deben intervenir y a partir de entonces Blasakis permanecerá bajo custodia y separado de sus torturadores durante la prolongada vista oral. La madre de Jamie, Elizabeth Harvey, muere de cáncer antes de poder comparecer en el juicio. Jamie decide que ahora ya puede contar toda la verdad. Hacia el final de la vista oral, después de la muerte de su madre, Jamie Blasakis ya no tenía ninguna necesidad de protegerla y se sintió capaz de declararse culpable de los asesinatos y aportar pruebas de lo sucedido. Así lo hizo. Y fue sentenciado más tarde a cadena perpetua con un mínimo de 26 años de cárcel. Después fue el testigo de cargo principal en los juicios contra John Bunting, Robert Wagner y Mark Hayden. Bunting, Wagner y Hayden comparecen ante el Tribunal Superior de Australia Meridional acusados de 12 cargos de asesinato. Al principio los 3 niegan su culpabilidad, pero al cabo de un tiempo y vistas las abrumadoras pruebas en su contra, Robert Wagner se declara culpable de 3 asesinatos. John Bunting y Mark Hayden siguen defendiendo su inocencia. El juicio contra Wagner en el Tribunal Supremo deberá interrumpirse cuando 3 miembros del jurado se niegan a seguir participando debido al horror de las pruebas que deben estudiar. John Bunting será declarado culpable de 11 de los 12 cargos presentados y Wagner de 7, además de los otros 3 de los que ya se ha confesado culpable antes de empezar el juicio. Así pues, casi 11 meses después de empezar, el juicio más largo en la historia de Australia Meridional llega a su fin. Pero al magistrado Martin le queda la última tarea. Se presentará 6 semanas más tarde, cuando Bunting y Wagner comparecen ante su tribunal para recibir su sentencia. Tras acusarles de cobardes, de haber matado por placer y destacar que no han dado muestras de arrepentimiento alguno, el juez Martin se encara con los criminales en el banquillo y les sentencia a cadena perpetua. El Tribunal Supremo rechazó una apelación final de Bunting y Wagner en mayo del 2005. Los cargos de asesinato contra Hayden fueron retirados cuando éste se declaró finalmente culpable de haber colaborado en el asesinato de su mujer, Elizabeth Hayden, y de Troy Judd. Fue condenado a 25 años de cárcel con un mínimo de 18 años sin libertad condicional. Bien hecho, John. Lo has conseguido de nuevo, tío. John Bunting, cadena perpetua sin fecha prevista para la libertad condicional. Robert Wagner, cadena perpetua sin fecha prevista para la libertad condicional. Jamie Blasakis, cadena perpetua con un mínimo de 26 años de cárcel. Mark Ray Hayden, 25 años de cárcel con un mínimo de 18 años sin libertad condicional. El juez se dirige a Bunting y Wagner y les dice: si tuviera el poder de ordenar que no salierais nunca más a la calle, daría esta orden sin dudar ni un momento. No creo que pueda rehabilitarse. Creo que quizás haya sido lo más parecido al diablo que hayamos visto jamás en Australia. La persona más malvada de toda la historia. Los habitantes de Snowtown también han sido víctimas de Bunting y Wagner. El nombre de su pequeña comunidad rural será para siempre el sinónimo de los peores asesinatos en serie de la historia de Australia, aunque solo fuera el escenario final y breve de la terrible saga. Con los monstruos a buen recaudo, solo queda el dolor y el sufrimiento de los amigos y familiares de las víctimas. Todavía tengo pesadillas. Y todavía me acuerdo una y otra vez de lo que pasó y de cómo pasó todo. Es increíble. A veces estás simplemente siguiendo adelante con tu vida diaria y de repente el detalle más trivial te recuerda alguna cosa de lo sucedido. Hago todo lo posible por superarlo, por olvidarlo, por no pensar demasiado en todo lo ocurrido, porque es simplemente demasiado fuerte para soportarlo.